En esta clase vamos a ver modelos de medición y sensado. Vamos a... Entonces vamos a ver modelos que están basados en escáneres láseres, en inglés reciben el nombre de Beam Rangefinders, buscadores de distancia a partir de rayos. Vamos a ver campos de verosimilitud, también para escáneres láseres, pueden ser 2D o 3D, pero en el caso de los campos de verosimilitud uno podría pensar en que uno está rellenando información dentro de una matriz de los espacios que están ocupados y desocupados. Y después, modelos que están basados en correlación entre mediciones. Yo puedo comparar la medición hecha por un robot en este instante con una medición hecha, un delta T, a continuación. El robot sigue viendo más o menos los mismos objetos que hay en la escena, pero los puede observar desplazados dentro de su campo visual. Y ese desplazamiento le permite inferir cierta información sobre el desplazamiento del robot, que después se puede utilizar para mejorar la localización del robot. Y por último, modelos que están basados en características o landmarks. Uno podría definir que ciertos objetos, ya sea dentro de un mundo urbano, en una calle, pueden transformarse en referentes. Uno podría decir, hay edificios, hay semáforos, señales de tránsito que son referentes para un posible robot. En un ambiente interior o indoor, uno podría decir, hay objetos que son claramente distintivos del lugar. Entonces, si uno está en la cocina, uno espera ver ciertos electrodomésticos, un refrigerador o cierto mobiliario, es muy distinto al que uno observaría en un dormitorio. Por lo tanto, esos objetos uno los puede etiquetar y definir como landmarks o características del entorno, del terreno. Nosotros no nos vamos a meter en el mundo del reconocimiento de patrones. Se asume que hay un sistema que de alguna manera es capaz de detectar lo que hay en el entorno y etiquetar esos objetos para poder referirse a ellos como si fuesen landmarks, ¿cierto? Pero una vez que uno tiene esos objetos, entonces dentro del campo visual del robot ese mismo objeto se vuelve a repetir. Y ahí uno puede hacerse la pregunta de qué tan probable es que yo esté en este lugar o en este otro, dado lo que estoy viendo. Dado que estoy viendo en un escritorio, qué tan probable es que esté en una oficina, versus si estoy viendo un árbol, qué probabilidad hay de que esté en un parque o en un jardín. Entonces, vamos a partir por los modelos más simples, y solamente recordar que lo que estamos buscando es cuál es la probabilidad de observar algo, dado el estado de mi robot y dado el mapa. Lo que nosotros siempre queremos, como recordatorio, resolver es la probabilidad de que el robot esté en una cierta configuración, en un cierto estado, dada la medición que ha realizado. Y para eso usábamos la regla de Bayes o los distintos filtros que nos permiten reescribir esto como qué probabilidad hay de observar algo, dado que estoy en cierto lugar, por la probabilidad de estar en ese lugar, dividido por la probabilidad de Z, ¿cierto? De medir algo. Esto nosotros lo poníamos como un coeficiente eta, no nos vamos a preocupar de la probabilidad a priori de medir algo, no condicionado, y esta probabilidad nosotros la representábamos como una probabilidad de estar en x de t, dado que venía de x de t menos 1, por la probabilidad de u de t, de haber usado una cierta señal, por la probabilidad de estar en x de t menos 1, dado que medí algo en t menos 1. Y se implementa esta recursión, porque esta parte de acá es igual a esta de acá, ¿no es cierto? Aquí no puse el t, el tiempo. Entonces, estamos resolviendo de manera recursiva la probabilidad de haber llegado en el instante actual a un cierto estado, dado lo que estoy observando en este instante con mis sensores, pero para eso estoy usando estos ingredientes importantes que son el modelo de transición, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, el modelo de sensado, que es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, en el modelo básico del rangefinder, o del escáner láser, uno podría decir que la probabilidad de medir algo, dado el estado, va a necesitar, para poder calcular esa probabilidad, aquí lo que el algoritmo retorna es la probabilidad Q, va a depender de lo que el sensor real haya medido, del estado que nosotros creamos, pensemos o creamos que el robot tiene, y del mapa. Y entonces, acá dice hacer un loop para 1 hasta k, suponiendo que el k representa el número
de mediciones que tiene el robot. O sea, si yo tengo una especie de radar, aquí voy a dibujar el robot, es una caja con ruedas, y encima del robot hay un escáner que está tirando unos rayos, y estos rayos chocan con algo que hay en el mundo, puede ser una pared. Entonces, visto desde arriba, yo tengo un punto, y desde el lugar donde está ubicado el robot en el mapa X, Y, aquí puede haber una pared, una puerta, se abre así. Esa es la puerta, y aquí hay otra pared. Pueden haber más cosas dentro de este mundo, no sé, podría haber un sofá visto desde arriba, algo así. Entonces el robot va a usar el láser y va a medir una distancia, R1, otra distancia, R2, y así sucesivamente. R sub K minúscula, hasta si es que choca ahí con el sofá, R sub K mayúscula. Entonces va a haber una serie de rayos, y normalmente por construcción el ángulo entre cada uno de estos rayos es fijo. Entonces aquí hay un delta teta. En los sensores comerciales, típicamente ese delta teta es 0.5 grados. Esa es la resolución angular. Y en distancia, esto puede detectar en incrementos de 5 en 5 centímetros, o de 1 en 1, con un error de más o menos 50 milímetros. Pero podría pasar que algún rayo atraviese por aquí por la puerta, y entonces lo que uno aprecie no va a ser una línea de puntos, sino que va a haber por aquí una especie de cacho, ¿no? Y después otra línea de puntos. El robot no sabe que aquí hay una puerta. Uno podría aplicar un algoritmo de reconocimiento de patrones para tratar de entender qué es lo que hay ahí. De hecho, el sofá puede que no lo vea, puede que vea las patas del sofá. Y depende de la altura del sensor, y si el rayo pasa por debajo del sofá, no lo va a ver. Pero si no, va a haber un contorno por acá. Entonces, podrían haber objetos dentro de la escena, podría haber un espejo en esta pared, y el rayo va a chocar y va a rebotar contra la pared que está en el lado opuesto. Se va a reflejar en el espejo y va a rebotar, y al final lo que va a medir el sensor es una copia de este rayo, pero es una copia como que hubiese seguido de largo, y que tiene la misma distancia que esta versión reflejada. Entonces, en vez de tener mediciones parejas que siguen la línea, de repente hay unos pics, acá lo dibujé de manera muy exagerada, que se salen, ¿no es cierto? Y reducen la probabilidad de que esto sea correcto, porque hay algo raro acá. Entonces, lo que estamos diciendo, la probabilidad de medir Z, donde Z es la colección de cada uno de estas distancias, nosotros podríamos decir la probabilidad de Z es la probabilidad de medir R1, R2, etcétera, hasta R sub K, dada la posición del robot, o sea, dado que estamos en un cierto lugar del mundo, yo estoy mirando en un cierto lugar, en una cierta dirección, yo debería ver una cierta secuencia de R, ¿cierto? No cualquier valor de R. Dado que hay un mapa, y que este mapa dice que hay una pared, y uno está mirando en una cierta dirección, no puede aparecer cualquier secuencia de valores R. Eso, si yo estoy aquí mirando hacia allá, voy a tener un número, aquí voy a dibujar las mediciones versus el ángulo. Después aumento el delta t, aquí estaba en ángulo 0, aumento delta teta, y la medición se achicó. Entonces se achica. Después aumento delta teta y se achicó. Después aquí estoy en la distancia ortogonal, que es la más corta. Y después, si sigo avanzando, se vuelve a agrandar, 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 y llega a un máximo. Entonces, llega a un mínimo, y después se empieza a agrandar, 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 llega a un máximo, que es este punto de acá. Supongamos que aquí está en K veces delta teta, y después se vuelve a achicar, 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 y se va achicando. Y eso es lo que yo vería si ordeno los datos, sería una forma como esa, cuando grafico cada distancia versus teta. Entonces, dado que el robot estaba parado en ese lugar, tengo que ver esa forma, ¿no? Entonces, si lo paro o lo ubico en otro lugar, y lo pongo más lejos de la pared, ¿no? Voy a ver esto, esto, esto. Y también aparece un patrón parecido, porque las distancias primero eran chicas, después llegaron a un mínimo, y se empiezan a agrandar, agrandar, agrandar,
llega a un máximo y después se empiezan a achicar. Pero ese es otro robot y está corrido, por lo tanto son distancias más grandes y pueden partir corridas. O sea, me parece, si ordeno los datos, otra medición. Entonces, si yo estoy ubicado en un cierto lugar, es poco probable, si estoy ubicado en el lugar donde estaba inicialmente dibujado, el lugar del rojo, es poco probable que yo vea la línea azul. Es más probable que vea la línea roja que hice aquí en este gráfico. Entonces, es más probable que si yo estoy ubicado realmente en el punto rojo, es más probable que vea esa línea roja y no la línea azul que correspondería a otro robot. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer el algoritmo, determinar qué tan probable es que ocurra esa secuencia dado el lugar, dado el mapa que tengo. Aquí lo he escrito sin el mapa, pero uno debería poner ahí el mapa. Y entonces la pregunta es, en el fondo, qué tan probable es que ocurra R1, R2, etcétera, R sub K mayúscula dado X. Porque dije, la medición en este caso es un conjunto de mediciones. Ahora, cuando yo estoy mirando en una dirección, yo podría argumentar de que esa dirección es totalmente independiente de la que viene a continuación. De hecho, a ver, uno podría decir, no, no son independientes porque hay una pared y la pared impone una cierta continuidad y los datos no pueden saltar arbitrariamente. Pero efectivamente, si yo lo veo desde la perspectiva de que el sensor no tiene por qué saber que ahí hay una pared, no tiene por qué saber que aquí hay una puerta y que hay un hoyo. En realidad lo que ocurre con la medición contigua, que puede ser parecida a la anterior, es solamente una coincidencia, pero no es un requisito del sensor. No es que el sensor esté condicionado a medir algo parecido a lo que está en una medición adyacente. Desde esa perspectiva son totalmente independientes. O sea, yo podría tener un lugar, una habitación con una forma muy extraña y el sensor vería saltos. ¿Cierto? Si uno tuviese una pared así triangular, el sensor vería que hay saltos y no tendría cómo inferir qué es lo que existe ahí. Eh, Desde la perspectiva intrínseca del sensor, cada una de esas mediciones es independiente. Por lo tanto, esta probabilidad conjunta yo la podría separar como la probabilidad de medir R1, dado que estoy en X, o la probabilidad de medir R2, dado que estoy en X, o la probabilidad de medir R3, dado que estoy en X, etc. Pero además de separar la probabilidad de la medición total como en varias mediciones individuales, yo también puedo separar el efecto o la causa de cada una de esas mediciones individuales. Y hay 4 causas que uno puede identificar. La causa de una medición correcta es que el rayo se haya desplazado en una cierta dirección y efectivamente haya chocado con la pared. Entonces yo transmití el rayo, llegué a la pared, el rayo se devuelve, y eso sería una medición correcta porque el rayo chocó con la pared. Y esa es la probabilidad que llamamos la probabilidad de impactar contra algo que es un objeto real. Después hay una probabilidad que es la probabilidad que aquí aparece con el nombre de short, o probabilidad corta, y esa uno podría decir es alguien que estaba caminando adelante del robot, se cruzó, y momentáneamente generó una medición que es más corta de lo esperado, pero después si uno vuelve a medir, uno ve que no hay nadie o no hay nada ahí, que era algo pasajero. Entonces la probabilidad de short normalmente uno la asociaría con la presencia de objetos dinámicos dentro de la escena. Después hay una probabilidad que les mencionaba, que era la probabilidad de encontrarse con un rayo que se escapa a través de la puerta, ¿no es cierto? O que choca en el espejo y rebota y se va hacia la pared contraria. Y esa es la probabilidad de medir algo en el rango máximo. Es decir, el robot no está midiendo la distancia real al objeto, sino que atravesó un vidrio o se reflejó en un vidrio y entonces cree que hay más distancia que la que realmente hay. Y esa es la probabilidad de medición de rango máximo. Y por último, hay una probabilidad de error en la electrónica del sensor. Y uno podría decir, bueno, esa probabilidad de error es la que está acá. La puedo modelar como un ruido aleatorio. Podría ser que la ventanita del sensor esté sucia y que justo cuando el rayo pasa en una cierta dirección, el rayo rebota en el mismo vidrio del sensor, en la misma ventana del sensor, y por lo tanto mide una distancia ultra corta, o sea, mide distancia cero, o hay un problema en la electrónica que simplemente se perdió una cuenta y no entrega un dato, o lo entrega corrupto, o sea, digitalmente este sensor uno podría pensar tiene salida USB y por el
cable del USB llegó un byte, pero que tiene un bit alterado, y estoy midiendo cualquier cosa que no es la distancia correcta. Entonces, ese tipo de errores son errores que uno podría decir de una naturaleza aleatoria. Todos son fenómenos aleatorios, porque incluso la pared, el robot no tiene cómo saber que realmente está ahí, pero su origen es distinto. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad conjunta? Entonces, primero calculamos una variable auxiliar P, en la cual vamos a decir que la probabilidad de medir algo es la probabilidad de medir una de esas cuatro cosas. O sea, probablemente si el sensor tiene un nivel bajo de fallas, uno asignaría un alfa bastante grande, diría, bueno, en general, el 90% de las veces el sensor, perdón, mide correctamente. Por lo tanto, el 90% de las veces efectivamente está ocurriendo la probabilidad de tipo hit. Perfecto. Pero Una hay una pregunta. fracción, ¿sí? En la línea anterior, ¿a qué se refiere con ZK estrella de T? Claro. Entonces, yo tengo una medición que es ZK sin estrella, ¿no es cierto? Que es la que entra por acá. Este Z sub T quiere decir que es el Z que ocurrió en el instante T, ¿ya? Pero este Z sub T podríamos decir que es ZT1, ZT2, ZT3, etcétera, hasta ZTK mayúscula. Esto es un sinónimo para hablar de los R. Lo que pasa es que los Z en realidad son dos cosas, son el R sub késimo en el instante t, y la dirección medida en el instante, la dirección del rayo késimo en el instante t. O sea, en el fondo, yo aquí la explicación solamente la hice hablando de R, y les dije para no enredar las cosas que delta t era fijo y 0.5 grados o algo así. Pero en realidad uno le podría preguntar a ciertos sensores, no todos, en qué dirección está el rayo. Si es que el sensor tiene un encoder, pero en realidad están construidos con un pequeño espejito que está montado en un motor. Entonces hay un láser, y el láser no es que el robot o el sensor tenga un abanico de láseres adentro, sino que es solo un láser, y lo que hacen es girar un espejo. Y el espejo entonces empieza a girar rayos en forma de abanico. Pero yo tengo que medir en qué posición está el espejo. Para cada medición de R tengo que medir dónde estaba el espejo. Entonces lo que en realidad sale es un R y un θ. Entonces, este Z de T contiene la colección de R's y tetas en cada una de las direcciones, que es lo que estaría representado acá. Uno en particular de estos es el ZK minúscula, ¿ya? Que es este de acá. Y el robot, voy a borrar acá, porque hay demasiadas líneas. El robot está en un cierto lugar del mundo, no sé exactamente, creo, porque tengo un filtro, me dice el robot en el mundo está ubicado en una cierta posición X, en una cierta posición Y. Esos datos serían los datos que entran acá en este vector de estado. Este X en realidad tiene tres componentes. Tiene una componente X, Y, θ. El robot además está dirigido o mirando en una dirección θ sub t. Y aquí el mundo tiene, no sé, puede ser un pasillo, una oficina. Aquí estoy dibujando paredes. Estas son paredes. Entonces, yo tengo una cierta ubicación que creo que es mi ubicación, ¿no es cierto? Entonces le podemos poner un sombrerito acá para decir, ese es el lugar donde creo que estoy. Y en realidad yo lo que le paso al algoritmo es el lugar donde yo creo que estoy. Y cuando yo estoy en ese lugar, yo creo que mido R1 sombrero. Y creo que mido R2 sombrero, porque también me dieron un mapa. Entonces me dijeron, mira, yo creo que tú estás parado ahí, creo que este es tu mapa. De hecho, no necesariamente estoy 100% seguro de que así sea la forma del lugar. Podría tener aquí un closet que está abierto, está cerrado, no lo sé. Y entonces yo genero unas mediciones que son, las mediciones, aquí aparecen con asterisco, pero son las mediciones que yo creo tener. Por otro lado, el robot real está ubicado en una posición que puede estar cercana a la posición real,
no la conozco, la posición real puede que sea esa, x, y, θ. Y el robot real va a medir unos valores con su sensor, que van a ser los z reales, ¿cierto? Los que no tienen ese asterisco. Entonces, aquí este asterisco lo que está representando es las mediciones que yo creo deberían ocurrir, dado el lugar en el que creo que estoy. No sé si se entiende la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar las mediciones que yo creo que deberían aparecer, dado el mapa que creo que tengo y dada la posición que creo que tengo, y las voy a comparar con las mediciones que realmente me llegan del sensor real. Si me llegan con mediciones muy parecidas, quiere decir que la posición donde creo que estoy es la posición real. Pero si me llegan mediciones reales que no coinciden con lo que yo creo que iba a medir, quiere decir que el lugar donde yo creo que estoy, en realidad está totalmente equivocado. Hay que pensarlo de esa manera. Entonces, aquí dice, usando raycasting, ¿cierto? O trazado de rayos. O sea, yo puedo poner un punto en cualquier lugar del espacio. Este es un problema de geometría básica, ¿no es cierto? Si a mí me dan un mapa y tengo un plano de CAD, ¿no es cierto? Puedo decir que entre dos esquinas de la edificación hay una línea que une esos dos puntos, por lo tanto aquí tengo que hacer la intersección de un rayo con una recta, ¿no es cierto? Y eso me va a dar un punto. No voy a entrar en el detalle de las ecuaciones de la intersección de dos rectas, pero eso se puede resolver, es bien simple. Ustedes podrían preguntarme, pero ¿cómo sé si yo realmente... Primero puede que nunca me den un mapa parametrizado en recta, a menos de que tenga un plano de AutoCAD o algo así. En general, nadie le va a dar al robot, si uno va y compra una aspiradora robótica, una Roomba o algo así, la aspiradora no tiene un mapa del lugar de dónde la van a poner. El mapa lo tiene que hacer ahí en el minuto. Entonces la aspiradora va a partir apagada, la van a encender, va a barrer todo lo que hay alrededor y va a recolectar, va a recolectar una serie de puntos que van a tener forma, una forma que replica el lugar. Entonces ahí hay que aplicar algoritmos de segmentación de puntos. Yo puedo decir, voy a unir este punto con el siguiente. Voy a unir este con el siguiente y veo la pendiente de estas mini rectas. Ya, las pendientes son parecidas, son pendientes de 90 grados. Entonces son parte de la misma recta, así que las fusiono y las transformo en una gran recta. Después agrego el siguiente punto. Bueno, así sucesivamente. Hay algoritmos que hacen eso. Y después dicen, ya, ahora agrega este punto. Ya, pero este punto tiene dirección ortogonal. Ah, entonces quiere decir que la primera recta se acaba ahí. Y hay un algoritmo de segmentación primero, que tengo que ejecutar sobre los datos para construir el mapa. Eso es cuando el mapa lo tengo que construir en el minuto. Pero podría haber ocurrido que había una puerta abierta o algo así, y por aquí hay un hoyo, ¿no? Entonces hay mediciones que se escaparon. Voy a medir aquí como una recta, después voy a medir algo raro, y después voy a medir algo acá. Entonces, este tipo de cosas genera distorsiones dentro del mapa que no son elementos que siempre están en esa posición. La puerta podría en algún momento estar cerrada y el robot me diría otra cosa. Entonces, el mapa también es una variable aleatoria. Tiene distintas maneras de ser representado. Salvo que, como les digo, salvo que alguien entregue el plano de AutoCAD, ese mapa no sería aleatorio, sería totalmente determinístico. Pero después, cuando tengo el mapa, tengo la tarea de, dado que creo que estoy acá, trazar el rayo y medir la intersección, ¿cierto? Y de ahí voy a sacar un R sombrero o un R asterisco, que es la solución del problema del raycasting. Digo, esto es lo que yo esperaría medir. Y después espero que el sensor me reporte una medición y me diga qué fue lo que mediste realmente en esa dirección. Y el robot mida, por decir algo, una distancia así, más larga que la que yo dibujé acá. Yo dibujé esta distancia. Entonces quiere decir que el robot no estaba en ese punto, capaz que el robot estaba un poquito más atrás. Entonces, de haber estado ahí, en esa dirección, sí habría medido esta distancia. Entonces copiaría ahí. Bueno, eso que estoy explicando con una distancia hay que compararlo con las K mayúsculas distancias que el robot obtiene con su sensor. Hay más de un dato. Entonces, yo le puedo asignar una probabilidad a la medición en una cierta dirección. Eso es cuando el I vale 1, yo estoy tomando la medición Z1, comparándola con la Z real 1, y calculando lo que uno podría poner acá, un P1.
Y entonces, aquí decíamos, esto es la probabilidad P1 multiplicado por la probabilidad 2, multiplicado por la probabilidad 3, etc. Entonces, esta variable Q se inicializa con 1, la multiplico con P, y después voy y doy la vuelta en este loop for y pongo 2. ¿Cierto? El I va a ser 2, entonces calculo cuál es la probabilidad del segundo rayo, y el segundo rayo también puede tener 4 orígenes distintos. Puede ser que haya realmente chocado con la pared, que haya quedado corto porque alguien interrumpió el rayo, que haya pasado a través de una ventana, o que haya habido un error de medición y que ocurra un ruido random, ¿cierto? Y así voy calculando. Entonces, el algoritmo, como pueden ver, conceptualmente es muy, muy simple. ¿Ya? ¿Dónde está probablemente la dificultad? Está en determinar cuánto vale cada uno de estos alfa. Entonces, uno normalmente va a modelar la probabilidad de hit. Aquí está el algoritmo explicado en términos de cómo detectar Hay los una duda parámetros. en el chat. ¿Sí? Intenta tener una situación controlada frente a una pared de distancia conocida y muchas muestras después de hacer una regresión. Eh, sí, o sea, hacer una regresión para poder encontrar líneas es otra manera. En realidad los métodos que detectan paredes hacen regresiones, pero el problema de las regresiones es que uno está asumiendo de que hay una línea, no sé si eso responde a la pregunta, y a Profesor, veces... perdón, Sí. eso era una respuesta para Héctor. Ah, si no conozco alpha hit del robot, ¿cómo puedo estimar para calibrar el robot? Bueno, eso es lo que vamos a ver justo ahora, a continuación, cómo calculamos esos parámetros, ¿no? Pero antes, entender qué cosa es la probabilidad de hit. La probabilidad de hit, ¿cierto? Si yo supongamos que tengo un pasillo, esta es la distancia z, aquí hay una pared al final del pasillo, ¿ya? Y aquí está el robot. El robot tiene un sensor y está mirando hacia allá. Entonces dispara su láser y dice z igual a d. Con que esta distancia vale d, de aquí a acá. Entonces, la probabilidad de hit puede que haya un cierto error, pero va a ser una gaussiana. ¿Ya? Va a ser una gaussiana que va a estar centrada en la media de la posición real, ¿no es cierto? Si la posición real del robot es x y la pared, o sea, supongamos que aquí parte el origen, ¿no es cierto? Esto es x y la pared está ubicada en una distancia p de pared. Entonces d es igual a p menos x, ¿cierto? O sea, el parámetro d yo lo puedo calcular, pero para calcular lo que es lo que yo necesité. Primero yo necesité que alguien me diga, mira, desde el origen del mundo el robot avanzó x unidades. X puede ser 90 centímetros. Ok, este dato lo tengo. Me dijeron, ¿cuánto avanzó el robot? Y necesito que alguien me diga, mira, tú tienes un mapa y el mapa muestra que desde el origen del mundo la pared se encuentra a una distancia p. Bueno, entonces tengo p y tengo x. Puedo calcular esa diferencia y entonces sé cuánto vale d. Entonces, teóricamente, si yo apunto el láser o el medidor de distancia contra la pared, me debería salir la distancia d. Puede que el instrumento tenga un error. O sea, si yo soy una persona y pone acá una wincha y la tira en el piso, voy a medir, ya, esto tiene 3.15 metros más o menos 3 milímetros. O depende de qué tan eh, preciso sea en posicionar el extremo de la wincha y tratar de mirar ahí las lineecitas. Podría llegar a 1 milímetro de error. No, mejor que eso no lo voy a poder hacer porque la wincha no tiene subdivisiones más finas. Entonces podría decir que mi error anda por ahí más o menos. Tengo un sigma 1 milímetro. Bueno, el láser digital, dependiendo de la marca y de qué láser es, como les decía, puede tener un sigma de más o menos igual a más o menos 50 milímetros. Entonces, tengo una gaussiana, y yo podría decir que la probabilidad de medir una distancia d, z igual a d, dado x, eh, va a ser igual a e a la menos d medido menos d real
al cuadrado, dividido por sigma al cuadrado, aquí me faltó el 1/2, ¿no es cierto? Y todo esto tendría que estar dividido por raíz de 2pi sigma. Entonces, en el fondo estoy diciendo, tengo una gaussiana que en promedio va a medir la distancia real. Entonces yo le vuelvo a preguntar al sensor, puede que me dé 1 milímetro más, 1 milímetro menos, pero todo debería estar centrado en... Entonces, la probabilidad de medir m, esto es muy parecido a la tarea en la cual teníamos el sensor de distancia que medía el volumen de un cierto líquido en un estanque. Pero en vez de ser un sonar, aquí es un láser. Esa es la probabilidad de Higgs. Típicamente uno la modelaría de esta manera. Ahora, puede que, como les decía, alguien se cruce y aparezca aquí una persona, aparezca una persona caminando y se cruce entre la pared y el robot. Entonces, la probabilidad de medir algo que está antes de la pared debiese ser más chica que medir la pared, porque es raro que alguien se cruce delante del robot mientras el robot está avanzando. A ver, qué tan raro no lo sé, pero probablemente hay una cierta probabilidad de short que uno podría decir es una función de distribución plana al principio, después aumenta un poco, y después disminuye, y se queda ahí, o podría ser una probabilidad uniforme, ¿no es cierto? Esta persona en realidad se puede haber cruzado en cualquier lugar entre la pared y el robot. Yo podría decir, tengo una uniforme. Entonces voy a decir probabilidad de short, va a ser z, de medir z short, dado x, va a ser igual a 1 partido por la distancia real, ¿no es cierto? La distancia real es esta distancia d que está en azul. Desde el robot hasta la pared, la persona se puede cruzar en cualquier punto. Ahora uno podría asumir que el robot, no sé, ahí uno podría encontrar variantes del robot en la cual el robot tiene alguna alerta y dice aléjate, no te acerques, y entonces la persona se aleja y entonces la uniforme estaría en otro tramo, ¿no? Estaría en este pedazo, las personas, si el robot tiene como una alerta auditiva donde detecta que la persona se metió dentro de un radio de 1 metro y dice aléjate, no te acerques a menos de 1 metro. Entonces uno podría decir, hay un modelo para esa probabilidad de shock. Después tenemos otro modelo que sería la probabilidad de medir algo de rango máximo. Entonces la probabilidad de medir algo de rango máximo estamos diciendo, es la probabilidad de medir algo que está detrás de la pared. Y la probabilidad de medir algo que está detrás de la pared, algo que está por acá, puede ser una uniforme que está muy concentrada detrás de la pared, pero es cero en todo este otro tramo. Porque no puedo medir algo de rango máximo antes de que ocurra la pared, si no, no sería de rango máximo. Sería una probabilidad de hit o de short. Entonces puede que sea una distribución uniforme que es cero casi todo el rato, excepto en un tramo que está generalmente concentrado en Z máximo, que es el rango máximo que tiene el sensor. Entonces, la pared puede estar por aquí y el sensor puede medir 200, hasta los sensores típicos que existen hoy en día llegan hasta 200 metros. En general no hay de más porque medir distancias más grandes no es que no se pueda hacer, significa tener láseres que son mucho más potentes, son láseres infrarrojos y pueden dañar la vista de las personas si es que uno aumenta la potencia del láser. Entonces, por una razón de seguridad, para robots o equipos industriales que van a estar midiendo distancia, nadie fabrica cosas que midan más de 200 metros. A menos de que sea algo, no sé, para aplicaciones de defensa, puede ser que ahí tengan láseres que iluminan hasta varios kilómetros, pero en general no se hace para aplicaciones de robótica. Entonces, 200 metros igual es bastante largo, o sea, si uno piensa, son como 2 cuadras. Y normalmente en un espacio de interiores uno se va a encontrar con paredes que están a 10 metros, 20 metros en salas grandes, pero en general son pocos metros, 10, 5 metros, o incluso menos, ¿no? Entonces, la probabilidad de medir algo en el rango máximo del sensor es súper baja, súper concentrada. Hay cero probabilidad de medir algo en todo el resto del tramo, salvo algunos casos puntuales. Y finalmente estaba la probabilidad de que ocurra algo aleatorio
que podría estar también uniformemente distribuida, o en algunos casos se asume que la probabilidad de que alguien se cruce adelante del robot, yo aquí dije, pueden asumir que es uniforme, pero en otros contextos dicen, no es una uniforme, sino que es una especie de exponencial que después se combina como con una uniforme, ¿ya? Entonces decae. Y eso es lo que van a ver en el libro de Thurn. Si lo revisan, aparece como una exponencial, una función exponencial que decae. No es gaussiana, sino que... Y ahí el supuesto es, porque ese supuesto viene de un trabajo que estaban haciendo de robots móviles dentro de museos. Entonces, dentro de museos la tendencia que observaron era que la gente se acercaba al robot porque, no sé, había curiosidad y querían tocarlo o mirarlo. Entonces, si bien había gente que se podía cruzar lejos y había una distribución uniforme en el rango lejano, en el rango cercano al robot se volvía mucho más probable de que alguien se parara cerca al robot y que quisiera, no sé, tocar. Entonces, aquí hay muchos dibujos, pero tratando de resumir estas ideas, primero hay un poco hay una la idea de transmitir de que hay un poco de libertad de elegir el modelo para cada término. Pero uno podría decir que la probabilidad de medir algo con un sensor láser, uno la puede descomponer. Si es que hay interacción con el robot en una exponencial, después puede venir una parte uniforme, a la cual se suma una probabilidad de medir algo en torno a la pared, a lo cual a su vez se suma la probabilidad de tener un ruido en cualquier valor del rango de medición que tiene el sensor, o sea, se suma una cosa uniforme. Esta sería como la probabilidad de Rand, el azul es la probabilidad de hit, el verde es la probabilidad short, entonces este sería el P-short, y nos falta la probabilidad de medición en el rango máximo, ¿cierto? Y aquí hay una uniforme que se concentra en ese tramo, el resto es cero. Esta sería la probabilidad de rango máximo. Entonces, la combinación de esas cuatro funciones de probabilidad generan una que sería sumando la magenta con la verde, queda una verde que está corrida, después viene la gaussiana, y después viene la gaussiana con la magenta, con la verde, con la roja, que genera un pic. Entonces, la función de medición tiene esta forma. Es una función de densidad de probabilidades, que no es solo gaussiana, sino que es una combinación. Y en esta combinación dijimos, bueno, hay factores que dicen qué porcentaje le pongo a cada uno de estos efectos. Yo aquí en el gráfico, en la explicación, estoy asumiendo como que cada una pesa lo mismo y las combiné así nomás. Esto podría ser un cuarto, un 25% probabilidad de short, 25 de RAM, 25 de hit y 25 de max. Pero eso no necesariamente es así. De hecho, podría ser que el efecto de short sea raro porque, no sé, el robot está en un ambiente con poca gente. Entonces no tendría, si bien la gente se puede acercar al robot, el efecto que debería sumarse es una versión atenuada de esa función de distribución de probabilidad. Y esa atenuación la va a determinar este parámetro. Entonces, entramos en un problema en el cual tenemos que conjuntamente estimar la probabilidad de medir algo y la probabilidad de que los parámetros que estamos usando son los parámetros correctos. Y ahí el problema cambia a esta función. ¿Cuál es la probabilidad de medir algo dada nuestra configuración, nuestro estado, nuestro mapa y además los parámetros? Entonces hay que resolver un problema como de optimización, de encontrar los parámetros óptimos o teta sombrero que maximizan la probabilidad de haber medido correctamente los datos que tenemos recolectados. Y entonces, para esto se implementa algo que es un problema de estimación de máxima verosimilitud, o en inglés se conoce como Maximum Likelihood Estimator. Y para resolver eso hay un algoritmo, uno de los más populares, que se llama Expectation Maximization. Si lo buscan en Wikipedia les va a aparecer, en realidad es bastante simple, no voy a entrar en el detalle del algoritmo, pero es lo que está haciendo, está iterando sobre los datos, tratando de, como dice el nombre, de maximizar el valor esperado de que Z sea el Z correcto. Es decir, yo aquí puedo jugar y usar un poquito de fuerza bruta, ¿no es cierto?, cambiando los valores que tiene teta.
puedo poner primero alfa hit en 0,5, alfa short en 0,5 y los otros dos en 0. Y calcular, bueno, qué probabilidad obtengo. Bueno, después puedo decir, voy a bajar un poquito el alfa short y le voy a poner un poquito a alfa rand. Y vuelvo a calcular la probabilidad. Y así itero un poco de fuerza bruta. Y veo qué números van saliendo para esta probabilidad. Y al final me quedo con los parámetros que maximizan el valor esperado de la medición. La gracia del EM o del algoritmo de Expectation Maximization es que se puede implementar de manera recursiva, entonces no necesito estar haciendo esas pruebas, digamos, iterar hasta encontrar el valor, el mejor valor de un solo intento, sino que puedo partir con un valor adivinado de teta y decir, voy a asumir que más o menos cada uno de los alfa es igual. Que todos los efectos que mencioné son iguales, así que le voy a dar un porcentaje o una chance a cada uno de esos efectos. Pero después el robot se mueve y modifico un poquito cada uno de los alfa para calcular una probabilidad de z con los alfa que tenía en la iteración anterior y con los alfa levemente modificados. Y si los alfa levemente modificados me dan un resultado un poco mejor, me quedo con eso. Y en la siguiente iteración hago lo mismo. Digo, aquí el robot se movió, calculo la probabilidad de z, ¿cierto? Dado los alfa antiguos que tenía, están dentro del vector teta, y calculo la probabilidad de nuevo con unos valores de teta levemente modificados. Y entonces digo, bueno, estos tetas nuevos, ¿me ayudan o no? Si no me ayudan, entonces los descarto. Ahora, hay una demostración matemática de cómo hacer esa actualización, porque aquí yo les estoy diciendo, actualicen el teta y no les estoy diciendo cómo. Yo podría decir, el teta nuevo es igual al teta antiguo más un factor de corrección, como una especie de filtro de Kalman, ¿no es cierto? Por algo que es proporcional a la probabilidad de que z sea el correcto dado el resto. Este factor de corrección o este delta teta, yo lo puedo resolver tratando de maximizar esto. Si yo quiero maximizar esto, y esto lo defino como si fuese una función de costo, o sea, esto yo lo llamo B, cuando uno quiere maximizar o minimizar una función de costo B, uno hace la derivada de B con respecto a X. Si yo tengo una parábola, tratando de encontrar el mínimo de esta parábola, derivo y encuentro la pendiente, el punto en el cual la pendiente es igual a 0, ¿cierto? Me queda una función y después despejo. Y digo ya, X óptimo es tanto. Y aquí estaría el X óptimo. Ya, aquí hago lo mismo, pero derivo esta función con respecto a teta sombrero, igual a 0, y después despejo cuánto valdría teta sombrero, que es lo que tengo que hacer para dirigirme, y puedo utilizar un método de gradiente, ¿no es cierto?, para tratar de ir moviendo los teta en esa dirección. Por lo tanto, en el fondo, es factible de implementar con un esquema recursivo, lineal, una actualización para los parámetros, y eso es lo que está contenido en el algoritmo, y es, como les digo, simple. Si lo googlean, van a ver que es relativamente simple. Profe, Sí. sí, me quedó una duda de los parámetros que hay que obtener. Habían dos más que no sé si se me pasó, que eran, uno dijo que era el sigma hit y el lambda short. Exacto, sí, efectivamente los iba a aclarar. Y es un buen punto. ¿Por qué hay dos parámetros más, además de la combinación? Porque aquí en el gráfico, ¿no es cierto?, yo dije, hay una gaussiana. Y aquí uno puede asumir dos caminos. Es decir, el sigma hit yo lo conozco porque yo conozco el sensor, y el fabricante me dijo, el sigma de este sensor es más o menos 50 milímetros. Por lo tanto, en ese caso yo lo podría sacar de esta lista, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a optimizar o tratar de encontrar cuál es este sigma si el fabricante me está diciendo cuánto vale? Otra posibilidad es que yo lo ponga en la lista y lo trate de buscar. Y parta de un valor que es parecido al valor que me dio el fabricante, pero lo trate de buscar. Y la razón para tratar de buscarlo es porque el fabricante efectivamente te entrega un valor. Si uno va al datasheet de los sensores comerciales, aparece ese valor sigma. Pero aparece también una letra chica que dice, bueno, este sigma fue medido cuando apuntamos el láser contra una superficie mate de color negro, o mate de color blanco. Y cuando tú apuntas el láser contra superficies que podrían ser de otro material, plástico, de distintos colores, no sé, terciopelo, telas,
el resultado es distinto, porque cada material dispersa la luz de una manera distinta. Por lo tanto, pero si tú me preguntas a mí qué tanto cambia, en realidad muy poco, cambia mucho más, y esto yo lo he visto en el laboratorio, cuando tú apuntas el láser contra, por ejemplo, un extintor, que son cilindros súper esmaltados, normalmente están pintados de color rojo, y el láser que es infrarrojo además se confunde con el rojo, a pesar de que el láser nosotros no lo vemos, pero sobre la superficie roja como que se dispersa en todas las direcciones y el láser no lo ve, y cuando uno mide contra un extintor, el sensor mide como infinito. Después cuando tú mides contra un vidrio también, normalmente con la mayoría de vidrios comunes y corrientes, el sensor pasa a través del vidrio. Entonces, eso el fabricante no te lo va a decir. Hay unos láseres nuevos que están saliendo donde el fabricante trata de detectar a través de la electrónica del sensor múltiples reflejos. O sea, voy a dibujar acá el sensor, aquí está mi láser. Entonces yo disparo el láser y supongamos que aquí hay una botella no sé, de algo, de bebida, semitransparente. Puede haber acá una ventana de vidrio y aquí puede haber una pared sólida. Todo esto es una pared sólida. Entonces, parte de la luz va a reflejar acá en esta superficie. La botella de bebida es transparente, pero no es invisible, ¿no es cierto?, a la luz. Algo reflejará, y después el rayo va a continuar. La ventana o el cristal de una ventana en general tiene una bastante buena transmisibilidad de la luz, y es muy poco lo que se refleja, pero igual es cuestión de que hagan el experimento con cualquier foco o ampolleta sobre un vidrio y van a ver que hay luz reflejada en el vidrio. Depende de cómo la apuntan. Pero va a haber un destello reflejado y después va a haber algo, y aquí sí la pared no es transparente, ¿no es cierto? Esa parte de la energía sí se devuelve. Entonces lo que hace el fabricante es que si uno mide en el tiempo, el rayo que se devuelve, lo voy a hacer de otro color, hay un rayo que se devuelve primero, viene acá rebotando en la botella. Entonces, si este eje es el eje del tiempo, y aquí estoy graficando la intensidad del láser, lo que voy a ver es que hay un pequeño pic. Después hay un pic aquí que ocurre un poco después, que viene de la ventana. O sea, el rojo llegó acá a la ventana y se refleja una parte, y llega un poco después, pero es más pequeño que el de la botella de vidrio. La ventana deja pasar casi todo. Y finalmente llega a la pared, y en la pared está, no sé, el 90% de la energía, y uno va a ver aquí un gran pic que llega mucho después, porque la pared estaba más lejos. Entonces los fabricantes de láseres más nuevos que están saliendo en el mercado tratan de analizar esta señal y ver si hay otros. Y dicen, ok, esta dispersión es característica del plástico, esta es característica del vidrio, e incluso están tratando de decirte de qué es el material a través del cual el láser pasó, a partir del reconocimiento de una especie como de firma, del patrón de distorsión que tiene algo. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, el Sigma Hit, efectivamente tú podrías considerar el que está en las especificaciones del fabricante. En los sistemas más nuevos habrían, por ejemplo, tres hits, o si no, tú tendrías que en el laboratorio, dado el ambiente en el cual vas a estar, usar el láser y ver qué es lo que mide, y hacer un montón de repeticiones de mediciones, un poco como hacíamos en la primera tarea, ¿no es cierto?, y tratar de hacer un histograma y caracterizar, dado que estoy en un espacio controlado, en el cual no hay ningún obstáculo, nada que se interponga, caracterizo el láser y veo cómo responde ante un hit, donde yo sé que efectivamente estoy mirando el objeto que quiero mirar. Entonces, eso con respecto a la caracterización del signo. Y el lambda se refiere a la velocidad con que esto decae. Esto es una exponencial a la lambda x. Si esto, yo digo, es la distancia x, entonces la probabilidad de short, así como teníamos la función gaussiana, aquí tendríamos una función, ¿cierto?, que al integrar nos tiene, perdón, aquí al integrar nos tiene que dar, si derivamos esto nos va a dar lambda. Por lo tanto, claro, tiene que estar con 1 partido por lambda para que la integral dé 1.
Entonces esa es la probabilidad de short. Y el problema es qué tan rápido decae esto, ¿no? Y eso no lo sabemos, por lo tanto, uno podría agregar ese parámetro lambda al listado de parámetros que uno quiere tratar de encontrar. Y entonces, aquí está el algoritmo para encontrar los parámetros que le tengo que dar, un conjunto de mediciones, la posición del robot y el mapa. Entonces, para cada una de las mediciones que está en el conjunto Z, voy a calcular una variable eta, y aquí estoy asumiendo que cada uno de esos efectos vale lo mismo, ¿no es cierto? No, si se fijan, el ponderador es 1. Entonces, estoy diciendo, esa es como la constante de normalización. Y después voy a calcular el valor esperado de la probabilidad. Es como raro hablar del valor esperado de la probabilidad, es la probabilidad misma. Es decir, bueno, si la medición ZI se originó de un fenómeno HIT, bueno, esa probabilidad, ese número, puede que sea alto, 0.9, porque, no sé, aquí estaba la pared real, envié el láser, el pulso del láser, y me salió una distancia Z que se condice con lo que hay en el mapa, ¿no? Por lo tanto, me sale un número que es parecido a esta gaussiana que puedo tener ahí. Okay. Entonces, el valor esperado de esa probabilidad es alto, dado que efectivamente me encuentro a esa distancia. Pero si yo calculo con la función short, ¿no es cierto? Yo me di un parámetro y dije, lambda vale tanto, lo inicialicé esto con un cierto parámetro, y calculo cuánto vale esto, me va a dar un error y me va a decir, no, mira, la medición ocurrió como por acá o por acá, no sé, este es el Z, y dado tu parámetro es poco probable que se haya originado de un fenómeno de tipo short. Entonces aquí va a salir, voy a inventar algo, 0.05. ¿Y qué probabilidad hay de que haya sido algo que estaba acá? Baja también, 0.01. ¿Y qué probabilidad hay de que sea ruido? Que el ruido haya ocurrido en cualquier punto. Bueno, sale 0.04. Entonces tengo esos 4 valores de probabilidades probables. Rara hablar de que una probabilidad sea más probable que otra, pero en realidad estamos tratando de encontrar el valor esperado de la función de probabilidades. Nosotros no sabemos qué forma tiene la función. Estamos tratando de encontrar el valor de la función esperada, si lo quieren llamar de esa manera, es el valor de la función esperada. Entonces, en este momento estamos asumiendo que la función esperada se compone de ciertas cantidades de hit, de short, de max, de run, y entonces vamos a calcular un alfa j que contiene la sumatoria de los errores dividido por la cantidad de datos que hay en el conjunto. Entonces, para el alfa, aquí J, fíjense que J es fenómeno de tipo hit. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo alfa, si lo calculan, alfa hit es igual al error de hit dividido por la sumatoria de los distintos tipos de errores. El alfa, porque estamos diciendo que pesa más. Lo que pasa es que aquí yo a propósito hice que estos sumaran 1, pero en realidad no tienen por qué sumar 1, porque esta función de probabilidades no es parte de esta, ni de la siguiente, ni la de la siguiente. Son todas funciones independientes. Entonces, pues puedo tener alfa short, que va a ser igual al error short, dividido por la sumatoria de los errores. Eso es lo que está describiendo esta línea de código. Después, el sigma hit. El sigma hit es básicamente la varianza entre las mediciones. Entonces, si yo tengo mediciones que ocurrieron con cierta distancia en el mundo real, estos serían como los z reales, y yo predije que iban a ocurrir como por acá, en estos puntos, mi desviación estándar promedio, que es lo que aparece acá, es lo que yo debería considerar como sigma, ¿cierto? Pero fíjense que aquí cada uno de estos errores, ¿no es cierto?, entre la medición iésima y lo que yo habría creído que iba a medir en la dirección iésima,
está ponderado por el error en esa dirección. O sea, recuerden que aquí hay errores también que son causados por el mapa, porque el mapa puede tener objetos que se mueven, puede haber una puerta, entonces puede que en una dirección yo crea algo y mida algo totalmente distinto, y hay errores, por lo tanto, yo no pondero todas las discrepancias, ¿no es cierto? Porque yo aquí tengo una línea, yo esperaría medir cosas en torno a la línea, pero si aquí en una parte hay una puerta, y la puerta está, resulta que la puerta está abierta, y aquí hay una línea, ciertas mediciones que yo esperaría tener en torno a la puerta cerrada no están ahí, están como más lejos. Entonces va a haber una discrepancia más grande, y al haber una discrepancia más grande quiere decir que hay un error mayor y los tengo que, al ser más erróneos, ponderar de una manera distinta, ¿no es cierto?, sobre el total de errores registrados en cada dirección. Entonces, esto es como calcular el sigma ponderado a partir de muchos sigmas locales. Estoy calculando la desviación, es como la desviación de cada puntito con respecto a la línea esperada, y cada una de esas desviaciones las estoy ponderando por su probabilidad de error, porque estos son, en el fondo, estos E son la probabilidad de haberme equivocado en la cuantificación de ese fenómeno. Y por último, el lambda short es la sumatoria de los errores de tipo short. Si se fijan acá, estoy haciendo sumatoria de errores de tipo short, dividido por la distancia ponderada por el error de tipo short. ¿Ya? Esa definición tiene justamente que ver con el hecho de que el lambda define con qué tan rápido decae esta exponencial. Por lo tanto, si yo me encuentro con cosas que realmente satisfacen el fenómeno de tipo short, debería decaer rápido, ¿no es cierto? Si las cosas ocurren muy lejos, los fenómenos de tipo short ocurren muy lejos, entonces quiere decir que esto es casi cero, y al poner estos errores en cero, el lambda sería cercano a cero, lo cual significaría que casi no decaen. El lambda se queda... pero si lambda es un número muy grande, quiere decir que esto decae muy rápido y que todos los errores del fenómeno short es porque hay gente que se cruza pegada al robot muy pegada. Esta es la explicación un poco intuitiva o física de por qué lambda short se calcula de esa manera. Entonces, iterando sobre este algoritmo, uno puede encontrar los parámetros. ¿Ya? Observaciones. El algoritmo requiere de buenos parámetros iniciales de sigma hit y lambda short. O sea, si uno lo alimenta con parámetros sigma hit y lambda short que están muy lejanos de lo que realmente ocurre en la práctica, puede que el algoritmo diverja o converja a valores que están equivocados. Las variables tienen la interpretación, como les decía, de que ese error sea causado por el fenómeno de tipo J. Entonces, lo que hay que tratar de entender acá, y esta es la parte que tal vez conceptualmente es un poco cuesta visualizarla, es que nosotros del láser tenemos un número que dice X metros, y en realidad esa distancia puede venir de 4 fenómenos distintos. No tenemos cómo asegurar a priori o de antemano qué o quién fue lo que causó esa medición. Podría haber sido una persona que se cruzó, podría ser una pared. Entonces, de alguna manera, el algoritmo lo que está diciendo es, asumamos que todo es posible, que las causas, que cualquiera de las causas es posible. Pero en la medida que el algoritmo va corriendo, va generando un valor esperado a cada causa. Y hay causas que van a tener una frecuencia de aparición o de ocurrencia mayor. Entonces, esos de alguna manera están cuantificando la frecuencia con que ocurren los fenómenos tipo short, max y random. Los parámetros alfa, como dice ahí, se calculan en base a valores esperados, y entonces lo que estamos haciendo es iterar sobre los mismos valores, porque la iteración anterior partió usando los alfa del anterior, ¿cierto? Entonces, en el fondo, estamos iterando sobre valores esperados. ¿Cómo podemos derivar matemáticamente el modelo? Saber que tiene un sustento matemático más allá, digamos, de lo que he explicado. Para hacer esto, hay que introducir una variable auxiliar. Esto no se usa en la implementación del algoritmo porque los algoritmos son los que les mostré y la variable C no aparece. Pero la C la podemos utilizar como una variable indicadora que es la causa. Entonces,
la causa puede ser hit, short, max, run. Y tenemos que empezar a contar. Si de alguna manera en el laboratorio nosotros pudiésemos, en un espacio controlado, decirle a alguien, crúzate adelante del sensor, y lo podemos hacer eso, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tomar 100 mediciones, de las cuales 20 veces alguien se va a cruzar caminando. Y vamos a ver si es que el sensor se da cuenta de que alguien pasó por adelante. Y puede que en algunas se dé cuenta y en algunas, como el sensor barre tan rápido, no alcanza a detectar a la persona va cambiando de lugar y se va moviendo. Entonces, nosotros podríamos asociar con cada medición que obtenemos del sensor la causa. En este experimento mental. En la realidad no sabemos la causa. Y generar una contabilidad de este Z efectivamente vino de tal causa, este otro vino de tal otra. Entonces, los parámetros alfa simplemente van a ser la cantidad de veces, este valor absoluto, si yo tengo un conjunto, esto viene un poco de la notación de teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Cuando el conjunto tiene una cierta cantidad de elementos, uno dice la dimensión del conjunto es n. Este valor absoluto de z, recuerden, es un conjunto de datos, no quiere decir norma del vector z, sino que es el tamaño del conjunto z. Entonces, aquí estamos diciendo, de estos datos que hemos medido, supongamos que este sería el conjunto z de mediciones, hay una fracción de datos, supongamos ese subconjunto, que son datos que vienen de un fenómeno tipo hit. Nosotros hicimos el experimento de modo tal de que no sé, 60 de los 100 datos fuesen mediciones correctas, poniendo un obstáculo o algo conocido delante del sensor, cambiándolo de distancia. Ahí están, distintas distancias, y sabemos que efectivamente son consistentes. Podemos usar otro instrumento de medida externo, una wincha, ¿no es decir, ya pusimos un ladrillo a 1 metro, a 2 metros, etc. Y estos son los hits. Entonces, bueno, ¿qué porcentaje de veces ocurre el fenómeno hit? Bueno, ocurre este porcentaje sobre el total, ¿no es cierto? Ocurre el tamaño de z hit sobre el tamaño de z. Y así para los demás fenómenos lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hubo un fenómeno de tipo short o se causó artificialmente un fenómeno de tipo short? Entonces, para el estimador de máxima verosimilitud, el sigma y el lambda se obtienen maximizando, como les decía, la probabilidad de medir hit, ya, dado los parámetros. Entonces, recuerden que esto es la multiplicatoria de mediciones, ¿cierto?, que están dentro del conjunto hit. Aquí había un conjunto que era el rojo que dibujé, ¿no?, que son de origen hit. Y las tengo que calcular usando los parámetros que creo que tengo. Entonces voy a tener que hacer que fue causada por hit 1, dado todos los parámetros, por hit 2, dado todos los parámetros, etc. Esta multiplicatoria significa eso. Y recuerden que las probabilidades de tipo hit, dijimos, tienen una distribución gaussiana, donde aquí está esta distancia d, que era la distancia entre lo que yo mido y lo que creo que debería haber medido dada mi posición del sensor. Entonces, y esto va dividido por el sigma cuadrado de hit, ¿ya?, que está acá. Esto es lo que estoy tratando de buscar. Entonces, tengo que tomar la derivada, ¿no es cierto?, de esto con respecto a sigma, igualar a 0 y despejar. Pero, esta es una propiedad de las funciones, ¿no es cierto?, de los problemas de optimización. Si yo aplico una transformación uniforme a una función de costo, el problema de aplicar una transformación uniforme no cambia la solución. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y igual a alfa por x, y tengo una función de costo x cuadrado, y digo, voy a transformar, supongamos que tengo aquí la función b de x igual a x cuadrado, una función b de y sería alfa de cuadrado de x cuadrado, ¿no es cierto? Esta transformación lineal de la función no me cambia el lugar del óptimo. Aquí el óptimo sigue siendo x igual a 0, ese es el mínimo de la función. Y entonces, el punto está en que aquí le podemos aplicar función logaritmo. ¿Por qué logaritmo? Porque
cuando aplico función logaritmo ocurren dos cosas. Una es que la multiplicatoria se vuelve en una sumatoria de cosas. Si yo tengo logaritmo de A por B, eso es logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces, si aplico logaritmo acá, ¿no?, a toda esta multiplicatoria, esto se transforma en una sumatoria de los logaritmos de los e a la algo, ¿no es cierto?, donde cada uno de esos e tiene un zi. Aquí de acuerdo. Ya, pero logaritmo, si aplico logaritmo natural, entonces se facilita incluso más, porque esto se transforma en la sumatoria de las diferencias zi menos zi estrella. Entonces, traspaso parte del problema a un problema de este tipo, donde si se fijan, desaparecieron los épsilon. Efectivamente hay una parte que no desaparece, porque cuando yo le aplico logaritmo a este producto, esto es logaritmo de 1 partido por raíz de algo, más logaritmo de épsilon a la menos algo, y claro, ese logaritmo de 1 partido por raíz no me puedo deshacer de él. Puedo sacar la raíz para afuera, sale como un medio, pero aparece este término. Y fíjense que aquí está el hit, y yo puedo separar esto en una parte que no contiene o sea, logaritmo de 2pi lo puedo separar como logaritmo de 2pi sigma, lo puedo separar como logaritmo de 2pi más logaritmo de sigma cuadrado. Entonces, aquí tengo una parte que no depende de los sigma, ¿ya?, que es logaritmo de 2pi. Aquí tengo logaritmo de sigma, y tengo 1 partido por 2 sigma cuadrado fuera de la sumatoria. Entonces, finalmente puedo despejar. Y despejando, igualando a 0, si hacen el álgebra, igualan a 0, llegan a la función que estaba en el algoritmo, puesta en el algoritmo, que yo les dije intuitivamente, el sigma es como el promedio de las desviaciones dividida por el total. ¿Qué diferencia tiene esta fórmula con respecto a la anterior? Que aquí esto no está ponderado por el valor esperado de esta diferencia. Recuérdense que ese valor esperado es la probabilidad de que esa diferencia efectivamente haya venido de un fenómeno del tipo hit. Porque aquí, en esta parte de la derivación, yo lo que les dije es, supongan que efectivamente el fenómeno fue hit, porque yo hice el experimento en el laboratorio y sé que es así. Pero en el mundo real uno no sabe, porque eso está ocurriendo en situaciones que no son controladas. La misma lógica aplica para la parte de lambda short, ¿no es cierto? Pero lambda short, ¿qué cosa es? Dijimos que era la función lambda. Aquí en la lámina anterior yo me equivoqué, yo les dije 1 partido por lambda, pero en realidad lo correcto es que sea lambda por e a la menos lambda. De manera de que al integrar e a la menos lambda quede 1 partido por lambda, y ahí sí les da 1, ¿no es cierto? Se cancela el lambda del exponente con este que está afuera. Entonces, aquí nuevamente tenemos que maximizar la probabilidad de que estas mediciones hayan venido de un efecto tipo short, asumiendo que las probabilidades de tipo short se generan por funciones de tipo exponencial, distribuciones de probabilidades de tipo exponencial. Por lo tanto, nuevamente el mismo truco, aplicar logaritmo de la probabilidad, eso hace que la multiplicatoria se transforme en sumatoria de logaritmos, y finalmente, despejando e igualando a 0, vamos a llegar a que el lambda tiene esa fórmula, que es básicamente la cantidad total de mediciones que cayeron en el caso tipo short, dividido por, esto podríamos decir que es como una especie de valor promedio a la menos 1. De hecho, si ustedes escriben sumatoria de las distancias que vienen del fenómeno short dividido por el tamaño del conjunto de tipo short, ¿cierto? Si esto es desde 1 hasta el tamaño del conjunto tipo short, esto es el promedio de mediciones de característica o de fenómeno tipo short. El promedio entonces el lambda es 1 partido por la distancia promedio de las mediciones tipo short. Era un poco lo que yo les decía, o sea, uno podría poner el robot en el laboratorio y decirle a la gente ya, acérquense, y después ver a qué distancia en promedio la gente se acerca al robot. Entonces el lambda es 1 partido por la distancia promedio a la cual la gente se acerca al robot. Eso es. Esa es la interpretación física que tiene ese fenómeno. Ahora, si la gente no se interesa en el robot y da vueltas alrededor del robot, probablemente lo que quedaría es que la distancia promedio es una distancia lejana, por lo tanto el lambda va a tender a 0, ¿no es cierto?
y por lo tanto no decae. La función distribución exponencial con lambda igual a 0 tiende a una distribución del tipo uniforme. Entonces, como les decía, ¿sí? Sí, en la lámina anterior, básicamente estamos dividiendo el número de mediciones partido por las mediciones. Por la medición efectiva. Estamos dividiendo el Ya abajo de la número... método. Sí, sí, sí. O sea, cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿no es cierto? X1, X2, etcétera, hasta Xn, la media, ¿no es cierto?, es 1 partido por n sumatoria de X sub i. Y aquí estamos diciendo que lambda es igual a 1 partido por la media, que es lo mismo que n dividido por la sumatoria de los Xi. ¿Ya? O sea, lo que está escrito acá, este tamaño del conjunto short es la cantidad de datos que hay adentro, es como el n de los valores que hay en short. Y sumatoria de los datos es, bueno, la distancia, entonces es esa la interpretación que tiene. Bueno, entonces como les decía, en esta derivación del matemática del algoritmo, hemos hecho un poquito de trampa, porque yo dije, supongamos que yo sé, dentro del conjunto de datos, aquí tengo un conjunto de mediciones, que esta porción vino de un fenómeno tipo short, que estos datos que están por aquí podrían estar intersectados, pero vinieron de un fenómeno tipo hit, un z-hit, etc. En la práctica yo no sé quiénes son causados por qué fenómeno, ¿no es cierto? Y por esa razón es que yo tengo que ponderar los alfa por la cantidad de veces que yo atribuyo una medición a un cierto tipo de fenómeno, ¿no es cierto? Pero de antemano dijimos, y aquí es como una especie de argumentación que aparentemente es lógica circular, ¿no es cierto? Si yo no sé cómo estoy diciendo que esta medición viene de un fenómeno tipo short, si no sé si viene de ahí, puede que sea de hit. Entonces, efectivamente no lo sé, pero la lógica me dice, si la probabilidad de short es mayor que la probabilidad de hit, entonces lo lógico es que yo la asigne y la cuente como que fue una medición causada por short, no por hit. Entonces, en el algoritmo, lo que uno hace en el algoritmo de expectation maximization es, voy a contar esta función que tiene la forma de un número 1, se llama función indicatriz. Esa función vale 1 cada vez que el fenómeno CI es de tipo hit, y vale 1 cuando CI es tipo max, si es que realmente el fenómeno era tipo max. Acuérdense que CI toma distintos valores. CI puede ser hit, entonces cuando hit es igual a hit, pero si el fenómeno fue max, y yo digo max igual a hit, no, la respuesta es no. Entonces, cuando aquí pongo max, entonces solamente uno de estos está activo, el resto está en cero. Y de esa manera yo voy contabilizando y redistribuyendo en cada iteración la cantidad de veces que creo que ese fenómeno realmente es el correcto. Entonces lo que está haciendo el algoritmo de expectation maximization es maximizar el valor esperado del logaritmo de la probabilidad de z dado x, el mapa y t. Pero con esta variable auxiliar, en la cual aquí, como yo estoy haciendo trampa, ¿no es cierto? Porque dije, en nuestro experimento que hicimos en el laboratorio, yo puedo contar y puedo decir, sí, estas mediciones son de tipo hit, y ya las tengo como etiquetadas de antemano. En el mundo real no las tengo etiquetadas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que reemplazar. Aquí hay una especie como de asignación binaria. Dijimos, no, voy a decir aquí, la C20 está etiquetada como hit, es igual a hit. Por lo tanto, estoy diciendo hit igual a hit, sí. Entonces está 0, 0, 0. Ya, pero ¿y si no sé? Bueno, entonces, ¿qué probabilidad hay de que esta venga venga del tipo hit? ¿Y qué probabilidad hay de que esta venga del tipo max? Entonces pongo z. ¿Y qué probabilidad hay de que esta venga del tipo short? Z de x. Entonces, en el fondo, en vez de poner acá una cosa binaria, que es 1, 0, 0, 0, digo, voy a poner la probabilidad de que esta venga de un tipo, de otro, de otro, de otro. Entonces, aquí está la misma fórmula que teníamos antes, pero lo que se hizo fue cambiar las funciones indicatrices por funciones de probabilidad, de decir, bueno, como no sé con certeza absoluta, vamos a decir, bueno, todas son... Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto, fíjense que es el valor esperado, porque aquí estoy
es el valor esperado de la función de densidad, es el valor esperado de esta función multiplicada por la probabilidad de esta función, porque aquí en el fondo estoy calculando la probabilidad, este P es el P de hit, este P es el P de short, que está acá. Suena una referencia circular, pero no lo es, ¿cierto? Y estos en el algoritmo son los que finalmente nosotros llamábamos E sub I. Entonces lo que está haciendo el algoritmo en el fondo es decir, todas las causas son probables, unas son más probables que otras, y aquellas que vayan apareciendo como más probables las vamos ponderando más. Entonces, el algoritmo uno lo puede dividir en dos etapas. En una primera etapa, que es el expectation, o paso de valor esperado, uno está calculando valores esperados de probabilidad de que la medición iésima, que fue etiquetada como de un cierto fenómeno, hit, sea efectivamente del fenómeno hit, o que sea del fenómeno short, o que sea del fenómeno rand, etc. Esa medición que yo la etiqueté de una cierta manera, la puedo contrastar contra las 4 causas y asignar una probabilidad. Y eso, digo, es el valor esperado de que esa cosa que yo creo que la etiqueté como hit sea realmente hit. Puede que en una iteración me dé cuenta que en realidad la probabilidad del elemento etiquetado como hit, contrastado contra rand o con la función de densidad de probabilidades de rand, me dé mayor, y por lo tanto le deba cambiar el rol a esa etiqueta. Bueno, finalmente, digamos, cuando yo calculo estos valores, los tengo que sumar, ¿no es cierto?, y normalizar para que la función sea una función de densidad de probabilidades, porque la medición tiene que haber salido de uno de los 4 fenómenos, ¿no es cierto? Entonces necesito rescalar cada una de esas probabilidades individuales para que sumadas me den 1. Y entonces se calcula el ponderador eta, que es 1 partido por la suma de estos fenómenos P de hit, P de, o sea, son los P de J, ¿no es cierto? P de short, P de max, P de rand. Finalmente, el paso M, que es el de maximización, algunos lo llaman paso de mezcla de resultados, es calculo el alfa, considerando todos los errores que vienen del fenómeno J, ¿no es cierto? Para cada uno de estos hit, calculé las combinaciones. O sea, tengo I con J, fíjense, tengo la combinación de todos los tipos, con todas las causas. Y por lo tanto, cuando estoy calculando el J, que la causa sea de tipo hit, por ejemplo, hit, tengo que, para las mediciones que yo etiqueté como short y que contrasto con hit, me va a salir un error. Después voy a tener mediciones que son de tipo hit, que las catalogué como hit. También tienen un error. Tengo mediciones que las catalogué como rand y las contrasté contra la causa tipo hit. Entonces, para todo lo contrastado como de tipo hit, sumado, dividido por la cantidad total de datos, eso es lo que me tiene que dar el alfa para el fenómeno hit. Entonces, el algoritmo finalmente concluye modificando el sigma hit. Aquí dice maximum likelihood con expectation maximization, donde las fórmulas originales, la única diferencia que tienen es que los valores ahora se ponderan, los z se ponderan con los errores, ¿no es cierto?, medidos para cada causa. Y lo mismo los lambda. Antes nosotros teníamos la cantidad de elementos de tipo lambda, ahora estamos sumando la cantidad de veces que aparentemente habían sido causados o generados por un fenómeno de tipo short sobre la medición ponderada, ¿no es cierto?, ZI ponderada por la causa o la probabilidad de que efectivamente haya ocurrido un fenómeno de tipo short. Entonces, uno podría preguntarse, ¿esto hay que hacerlo para cada iteración cuando el robot se está moviendo y encontrar los parámetros alfa, lambda y sigma en cada iteración? No, en la práctica no, porque computacionalmente es muy costoso. Entonces, uno trata de hacer la calibración de los parámetros al inicio de la operación del robot, pero después actualizar con una frecuencia relativamente baja. Otra manera de hacer esto es no utilizar todo el vector de datos que uno tiene. Si bien hoy en día existe mucho más poder computacional,
hasta hace algunos años, digamos, los computadores tenían un solo core, una memoria RAM bastante más baja, y si uno piensa que los sensores comerciales típicamente escanean, los sensores 2D láser, escanean 180 grados cada medio grado, esos son 360 datos. Si eso lo llevan a escanear el lugar entero, todo lo que está alrededor del robot, se necesitan 2 sensores, entonces son 720 datos, y el sensor recolecta típicamente 100 lecturas por segundo, trabajan a 100 Hz, entonces son 720 por 100, lo que daría 72.000 números. Si son de mediciones de puntos flotantes, son 72.000 por 8 bytes, o sea, son 700, redondeando 10, serían 720, 720 kilobytes por escaneo, ¿no es cierto? O por segundo. Entonces, se va generando un volumen de datos que el computador puede que se ponga lento en procesar, y además hay que hacer las iteraciones, porque hay que contrastar cada dato contra las 4 posibles causas. O sea, eso hay que multiplicarlo a su vez por 4. Entonces, una manera de evitar eso, o al menos lo que se hacía hasta hace algunos años atrás, cuando el poder computacional era más reducido, era, en vez de tomar todas las muestras, uno tomaba muestra por medio o cada 8 muestras. Entonces, de esa manera, si yo tomo cada 8 muestras, entonces reduce el set de datos a 1/8. Después hay otros problemas que tienen que ver con que el modelo es susceptible a que hayan objetos que tapan parte de las paredes, ¿cierto? Las sillas, o objetos que no son dinámicos porque no son las personas, pero tampoco son las paredes del mapa, y están ahí, digamos, generando una cierta interferencia, que desde una cierta posición del robot se ven, desde otra a veces parecieran no estar presentes. Y una complicación práctica tiene que ver con calcular el raycasting, porque de alguna manera, yo les dije, o alguien me da el mapa determinístico para poder hacer la intersección del rayo con una pared, o tengo que construir yo un mapa y generar paredes artificiales, y en ese proceso también me puedo equivocar, porque efectivamente hay un proceso que es circular, en el sentido de que estamos usando los mismos datos para actualizar los parámetros, para actualizar el mapa, y estamos, digamos, con la esperanza de que en cada nueva lectura, esa nueva lectura de datos me genere información adicional que me permita corregir los errores de la iteración anterior, o sea, descartar aquellas causas que eran menos probables. Pero el algoritmo tiene esa limitante, ¿cierto? Entonces, una alternativa son los algoritmos que vamos a ver en la próxima clase, que son los que se llaman algoritmos de campos de verosimilitud o de likelihood.